Ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, que como todos los miércoles desde hace muchos años nos acompaña a poner la mañana en camino. De hecho, esta es la temporada número 14 y Juan Raúl, vos poniendo la mañana en camino, estás de una circunstancia bastante parecida que tiene que ver con las internas de los partidos en los Estados Unidos rumbo a las elecciones de ese país. Buen día, bienvenido. Buen día. Creo, Alejandro, que son días en que vamos a tener muchas cosas a hablar con Estados Unidos porque se da esta paradoja. Dos noticias que monopolizarían el año informativo, llamémosle, y de análisis político de Estados Unidos, ocurren al mismo tiempo. Las primarias, que comenzaron en el día de ayer, y al mismo tiempo el juicio político al presidente Trump, que está en curso y que tuvo su primera votación en el Senado hace 3 o 4 días. Sobre el tema primero, que en todo caso lo abordaremos más adelante, ¿no? Yo creo que sí, hay alguna señal. Es decir, a mí lo que me gustaría en el programa que viene, si estás de acuerdo, es analizar esta pregunta. Siempre en Estados Unidos las posturas radicales son minoritarias. Cuando para el lado progresista, George McGovern sacó el 36%. Para el lado conservador, el gobernador Wallace sacó el 32%. Ahora, se dan estas circunstancias. Primero, que el mundo ha cambiado mucho desde entonces. En segundo lugar, que los dos candidatos que parecen liderar las encuestas, vamos a analizarlo el miércoles que viene, pero representan las posiciones más extremas de cada uno de los partidos. Claro. Con lo cual este pierde porque es demasiado radical, ya no corre. Bueno, bien. Sería bueno analizar bien ese tema. En todo caso, porque es título hoy en la portada de La Diaria, sorpresivo liderazgo de Buttigieg, no sé cómo se dice. Sí, está. No, será así, es ese. Sí, ese. Lo voy a leer en español. Buttigieg. En el caucus demócrata, Sanders conseguía 25,1% de los votos, Buttigieg 26,9% de los votos. Esto es la interna demócrata. Solamente como brevísimo adelanto, todos los estados tienen una legislación para las primarias distintas. En algunas voto popular, en otros es voto indirecto, y esto que se llama caucus en Estados Unidos es el quizás, desde mi punto de vista, el menos demócrata. Es cuando se reúnen parroquias, colegios, liceos, grupos de militantes, discuten y al final dicen, bueno, nuestro grupo apoya a fulano de tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Bueno, hubo más centros de caucus que votaron por este candidato nuevo, que no aparecen liderando ninguna de las encuestas, pero hubo una mayor cantidad de ciudadanos, si se suma la cantidad de gente que participó de los distintos caucus, que votó por Bernie Sanders. Hace 5 años Buttigieg se hizo un tanto famoso, notorio, porque anunció que era gay, y 3 años después se casó con Gasten Glessman, profesor de secundaria. Para que como un dato, porque de pronto eso es lo que a la gente le ubica, porque obviamente, imagínate, fue noticia en... Recordemos que nosotros empezamos estas columnas con el análisis de las primeras primarias, cuando disputaban la presidencia Hillary Clinton y Obama. Y Barack Obama. Ajá. Es el alemán que aparece de vez en cuando. No, el alemán no, como dice mi amigo, el italiano, Franco Deterioro. Franco Deterioro. Pero bueno, que sí estamos hablando, a ver, un año antes de las elecciones, más 8 de Obama son 9, más 3 de Trump, 10, 11, 12. Estamos iniciando la 13ª temporada, ¿puede ser? Puede ser, sí. En todo caso, La Mañana en Camino está en su un montón de tiempo. 14ª. Bueno, y a propósito del juicio político, ¿se puede decir que lo está ganando Trump? Bueno, acá a mí me interesó mucho el análisis que hizo un profesor Glissman, que lo vi por televisión, donde él habla de que este juicio político va a tener 3 veredictos y que no necesariamente los 3 van a ser iguales. La que dirige, este es un tema muy importante para entender el mecanismo de juicio político de Estados Unidos, que es distinto al de todo el resto del mundo. Por ejemplo, a alguien le puede sorprender cuando ve la imagen del juicio político que las sesiones del Senado no las preside un senador,
ni uno de los vicepresidentes ni el vicepresidente de la República. Las preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esta es una de las tantas... curioso eso, por lo menos ante nuestros ojos, ¿no? Único en el mundo. Pero eso está en la Constitución de Estados Unidos desde 1776. La otra cosa particular de la modalidad del juicio político, muchas veces los noticieros, los informativos, sin explicar, hablan de la líder de la mayoría, el líder de la minoría, el líder de la minoría en el Senado, el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto que parece que están hablando de los coordinadores de bancada, dicho en términos de Uruguay, en Estados Unidos es un cargo oficial, es decir, en cada cámara, demócratas y republicanos eligen un líder. Cuando en esa cámara un partido tiene una mayoría, el líder se transforma en el presidente de esa cámara. Ajá. El vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado, pero en Estados Unidos eso es más simbólico que real, ¿no? O sea que el vicepresidente es el que ejerce realmente la presidencia. Entonces, los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Diputados, los republicanos en el Senado. Nancy Pelosi es la líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Diputados y es en la Cámara de Diputados donde se decide si va a haber juicio político o no. Pero el juicio y el veredicto se hace con normas muy especiales. Ya citamos una, lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un grupo de senadores de la mayoría de la Cámara, pero que en este caso en el Senado son minoría, porque en el Senado hay mayoría republicana, que es el que realmente vota. Los líderes acuerdan, tienen facultades legales que acá no tienen, acá simplemente coordinan, son portavoces. Por ejemplo, Nancy Pelosi fue la que decidió en qué momento se votaba si había juicio político o no. Fue la que decidió, porque está dentro de sus facultades legales, cuándo se mandaba la acusación y con qué modalidad, con qué redacción. Aunque sea una novedad, Nancy es demócrata. Nancy Pelosi, ¿no?, es demócrata. Yo la menciono a ella en especial porque mucha gente está diciendo qué error hacerle un juicio político a Trump, que tiene mayoría en el Senado, por lo tanto aparentemente lo tendría que ganar, y de ganarlo puede salir victimizado y entonces generar más solidaridad en su electorado. Yo lo único que digo, porque tuve la suerte quizás, porque siempre es, más allá de coincidencias y discrepancias, conocer este tipo de personalidades enriquece mucho. De conocerla, no la compremos por tonta. Es decir, midió cada paso matemáticamente y es consciente de todos los riesgos que hay. Pero no me quiero adueñar del razonamiento. Se lo escuché a este señor Silderman en la CNN, que generalmente no coincido con los analistas que llevan la CNN, pero en este caso este hombre me hizo pensar. Me dijo, acá hay 3 veredictos precisamente, perdón, porque estamos en año electoral. El primer veredicto, la primera votación que se somete fue hace unos pocos días, 3 o 4 días, y la ganó Trump, que es si se abre a prueba o no. Según este politólogo, el segundo veredicto es si se le destituye o no. Y según él, hay un tercer veredicto que él dice que es el más importante, que es cómo queda parado ante la opinión pública. Bien, siendo la mayoría del Senado republicana holgada, ganó Trump el no abrir a prueba, pero hay que ver 2 cosas. Primero, ganó por un voto, es decir, 51-49. Si 2 de los republicanos que habían dicho que iban a votar en contra de Trump lo hubieran hecho, hubiera ganado la otra moción. Y si una sola, porque una de ellas es mujer, de las que dijo que iba a votar en contra de Trump lo hubiera hecho, hubiera sido un empate. En caso de empate, el resultado es distinto según las diversas instancias. El empate no sirve para la destitución, claro, pero el empate sirve sí para habilitar la presentación de testigos. Muy bien. Quiere decir que la primera votación formalmente la gana el Partido Republicano y no se abre a juicio.
Según este analista, repito que no me quiero adueñar, me parece muy lindo el razonamiento, pero no me quiero vestir con ropas ajenas, no es mío, pero me convenció mucho. No abrir a prueba fue un triunfo en cantidad de votos, fue una derrota política. Porque según él, el juicio, el veredicto que más vale es el tercero, es decir, cómo queda posicionado antes de la elección el presidente de Estados Unidos. Prácticamente es un hecho que no van a alcanzar los votos para destituirlo. Es decir, que el segundo veredicto también va a ser favorable al Partido Republicano. Pero el Partido Demócrata hace todo esto para estos dos primeros veredictos o para estar mejor posicionado en la elección del segundo martes de octubre. Porque lo que sí parece evidente, acá sí agrego un poquitito de cerebelo gris propio, lo que sí parece evidente es que ante la opinión pública negarse a escuchar lo que tienen que decir los testigos no es una victoria, es una victoria pírrica, llamémosle. Es decir, ganaron, se habían propuesto que no vayan los testigos a declarar y no van a declarar. Ahora, el ciudadano americano medio, el independiente, el que no se sabe si va a votar o no va a votar, en definitiva, el que define la elección, que no es el núcleo militante de ninguno de los dos partidos, ¿qué piensa de un juicio donde le tienen miedo a que los testigos declaren? ¿Quiénes son los testigos? Bueno, por ejemplo, este señor Fulton, que era el jefe de Seguridad Nacional del presidente, y que sostiene que el presidente traicionó a la patria. Es decir, no es que se le fue la mano, que bueno, que en una conversación que dijo, que no dijo. No. Él renuncia, bueno, Trump dice que lo echó él dice que renunció, sí. Pero en todo caso, él se va del cargo que ocupa acusando al presidente al que había servido de traición a la patria. Bien, pero traición haciendo qué cosas. En este caso en particular es por su llamado a determinados líderes políticos de países que están en este momento muy pendientes de Estados Unidos en el apoyo en esta guerra comercial que se ha dado con China y en gran medida con Rusia también, donde el presidente les ha pedido que investiguen actuaciones en sus respectivos países de John Biden, uno de los candidatos, no digo el favorito, uno de los favoritos. Entonces, esto estaría demostrando que después de haber sido acusado de haber coordinado con el líder ruso, Vladimir Putin, en ese momento su aliado, hoy su enemigo acérrimo, una ayuda informativa, incluso metiéndose en las redes, ¿cómo es que se llama? Hackeando redes del Partido Demócrata, etcétera. Bueno, en este caso hay muchos integrantes de la administración. Yo cité el más importante, el jefe de Seguridad Nacional del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que en muchas ocasiones es más importante que el secretario de Estado. Henry Kissinger es recordado como uno de los hombres de mayor influencia durante la guerra de Vietnam, etcétera, en la política exterior de Estados Unidos. Henry Kissinger fue un año secretario de Estado. Todo el periodo anterior, es decir, todo el primer gobierno de Nixon y el periodo previo a la renuncia de Nixon, fue jefe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Brzezinski, quien es considerado por muchos el que marcó un antes y un después en la política exterior de los Estados Unidos, nunca fue secretario de Estado, fue jefe de seguridad del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Es decir, es un órgano muy, pero muy importante, tanto en la inteligencia que maneja, la información de inteligencia que maneja el presidente de Estados Unidos, como en la dilucidación de los temas de política exterior. Entonces yo cito solo a Fulton, pero digo, hay todos los que testificaron ante la Cámara de Diputados y que llevaron a la Cámara de Diputados a acusar al presidente de traición a la patria y pedir su destitución, no se les permite salir de testigos.
repito, fue lo que se propuso el Partido Republicano. Por lo tanto, ganó esa elección. Pero si la estrategia de Pelosi es, precisamente la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Diputados, es desgastar al Partido Republicano de cara a la elección, uno prevería que si son efectivamente entonces 3 veredictos, el primero ya lo perdieron, ya votaron y no va a haber testigos citados. El segundo seguramente también lo gane Trump, porque si los 2 senadores que simplemente se iban a apartar de la posición oficial del partido a los solos efectos de permitir que declaren testigos, acataron la disciplina partidaria, muy difícilmente haya republicanos que voten la destitución del presidente. Entonces creo que el gran desafío, y eso para nosotros dos es buenísimo, no sé para las oyentes y los oyentes, pero para nosotros dos es buenísimo porque todas las semanas vamos a tener muchos temas que para elegir, porque estarán pasando cosas en otros países del mundo también, pero en Estados Unidos, de aquí a octubre, que es cuando se realizan las elecciones presidenciales, vamos a tener todas las semanas alguna cosa que decir. Pero entonces, como para ir cerrando, justamente por hoy al menos, sí podríamos decir que el presidente Trump no va a ser destituido, ¿no es cierto? No, es muy difícil. A ver, yo me atrevo a decir, ayúdame a refrescar la memoria, pero hubo 4 juicios políticos. El presidente Johnson, no Johnson... según Infobae 3, pero a lo mejor se está morfando uno. Sí, Infobae. porque en el siglo XIX hubo uno que fue absuelto. Noel Johnson, que fue vicepresidente el mismo apellido, pero fue vicepresidente no el que fue vicepresidente de Kennedy, siglo XIX, pero fue absuelto. Luego hubo un juicio político, el segundo, a el presidente Nixon, que ese sí salía a la destitución, pero no llegó a salir porque el día antes de que se tomara votación, Nixon renunció. El tercero fue al presidente Bill Clinton, que fue absuelto igual que Johnson, y este sería el cuarto, donde aparentemente también va a haber una absolución. En todo caso, el único que le costó el cargo al presidente fue en el caso de Nixon, pero donde tampoco fue destituido porque cuando se venía la destitución encima... Él renunció. Quiere decir que este mismo caso de Nixon demuestra que no solamente el triunfo en las votaciones formales es lo que pesa, sino los hechos políticos que se generan. Porque uno podría decir, no, en la historia de Estados Unidos ningún presidente ha sido destituido por juicio político. Y otro puede decir, no, Nixon fue destituido por el juicio político. No con la formalidad jurídica de la votación para cesarlo, pero por el hecho político que generó el juicio político, a un punto que el propio Kissinger, que era el hombre de mayor confianza, le dice, presidente, la mejor manera es que se vaya por la puerta, bueno, si no era la grande, por lo menos la mediana, y no por la puerta chica, renuncie, y está esa foto famoso de él yéndose aún como presidente, subiéndose al helicóptero con un saludo como hacía habitualmente, con los brazos muy en alto. Una anécdota interesante que tiene que ver con la manera que se va Nixon, que es como consecuencia del juicio político, pero no echado. Muchas veces cuando muestran el avión impresionante, que todavía es un jumbo, pero ya no vuelan más los jumbos, pero este está permanentemente reacondicionado, se refieren a él como el Fuerza Aérea 1. Entonces dicen, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos viajó en el Fuerza Aérea 1 a Corea del Norte, por decir algo, ¿no? En realidad, en la jerga norteamericana oficial, Fuerza Aérea 1 es la máquina de vuelo, helicóptero o avioneta o avión o jet, donde viaja el presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando el presidente sale en helicóptero hacia la base Andrews para tomarse el avión presidencial, el Fuerza Aérea 1 es el helicóptero. Si el presidente le diera, no le va a dar, pero le diera para dar unas vueltas en avioneta, el Fuerza Aérea 1 sería la avioneta. ¿Por qué tiene que ver esto con el hecho de que Nixon haya renunciado y no haya sido destituido?
Si hubiera sido destituido, salvo un acto de gracia y de generosidad del presidente entrante, que era Gerald Ford, podría haber viajado a California, donde se radicó en el avión presidencial, pero el avión salió con el presidente de Estados Unidos a bordo, porque el Senado estaba discutiendo la renuncia. Es decir, él había renunciado, pero el Senado, bueno, claro. Si en Bolivia fuera así, hoy las cosas serían distintas. Pero bueno, en Estados Unidos, hasta que no se acepta la renuncia, el presidente sigue siendo presidente. Entonces se dio una anécdota que me parece que es muy descriptiva de todas las complejidades que tienen estos vericuetos jurídicos. Sale el avión, bueno, le habrán traído el desayuno, por decir algo, esta parte la estoy agregando yo, y buenos días, señor presidente. En la mitad del vuelo, el capitán de la nave se presenta, le hace la veña y le dice, buenos días, señor Nixon. No le dice más, señor presidente. Le dice, en estos momentos el vuelo Fuerza Aérea 1 ha pasado a llamarse, yo qué sé, XC43, no sé. Llevando al viejo. Pero no, es una anécdota, ¿no? Pero es interesante porque eso fue como consecuencia precisamente de que él no fue destituido, él renunció. Juan, en el final, dos preguntas en uno. ¿Son cosas mías o Donald Trump es el favorito a ganar las próximas elecciones, tal como suele suceder una vez que el presidente se presenta para la reelección? Y segundo, este juicio político, en la medida que se confirme y no prospere la destitución del mandatario, incluso no va a provocar un énfasis en la intención de voto a Trump. Bueno, hay dos visiones, los republicanos apuestan a eso. Pero incluso más allá del juicio político, advierto que Trump está, según las informaciones que he leído por ahí arriba, ¿no? Yo creo que el juicio político va a ser una herida mortal. Pero además creo que la tesis Pelosi, digamos. Sí, la tesis Pelosi. Y la de algunos analistas, Gilderman, que hizo la apreciación de los tres veredictos, cree que... Pero él cree algo más de fondo, cree que aún los que todavía no son conscientes de que cambiaron o decidieron su voto, el balde de agua fría de que no se va a votar un veredicto sin escuchar el testimonio de testigos, le da un viso de ilegitimidad, que de una manera, si él gana, sale como víctima. Mira, lo acusaron pero ganó. Si él trata de que no salga a luz la verdad, por más que quede, termina perdiendo. Están las dos tesis. Lo que sí es interesante es que ya no corre para esta elección, porque yo creo, después lo analizaremos, que tiene grandes posibilidades de ser el candidato demócrata Bernie Sanders, a pesar de su avanzada edad. Entonces va el argumento de no, este es demasiado conservador aún para los conservadores, o este es demasiado progresista aún para los progresistas, Estados Unidos, el electorado se tira siempre para el centro. Bueno, en esta elección no va a correr, porque van a ser las dos caras de la moneda. Una elección entre Trump y Bernie Sanders, por lo menos, amenaza con ser apasionante. Y yo, en lo personal, creo que en el momento que está viviendo el mundo, con un voto asistémico, con un voto generalmente fuera del sistema de partidos, en el caso de Bernie Sanders, esto se dice muy poco. Bernie Sanders va a ser candidato del Partido Demócrata si gana las internas, bueno, y fundamentalmente si gana la convención, ¿no? Pero asumamos que es Bernie Sanders. Se da muchas veces también, esto hay que decirlo, ¿no? Quien aparece punteando al inicio de las primarias termina perdiendo las elecciones, ¿no? Entonces hay mucha agua para correr debajo del puente. Pero no deja de ser un elemento que me gustaría que analicemos el programa que viene, que el candidato Bernie Sanders no es miembro del Partido Demócrata. Entonces, yo digo, en un mundo donde el señor Chávez, cuando asume la presidencia de Venezuela, recibe el mando de Rafael Caldera, un político tradicional venezolano,
pero que ya se había ido de su partido y había salido como independiente, en un mundo que hace mucho tiempo el sistema clásico tradicional, se vio en Uruguay en las últimas elecciones, no funciona en toda Europa, se está viendo. Bueno, yo creo que el hecho de que el Partido Demócrata recurra a alguien que es senador como independiente, él, para salir senador de Vermont, su estado, compitió con candidatos demócratas y republicanos, un candidato demócrata y un candidato republicano. Él es un independiente, que cuando llega la hora de elegir presidente, se presenta en las primarias de Estados Unidos, porque curiosamente la ley, ahí vamos de vuelta a las peculiaridades de la letra chica, en ningún lado dice que tiene que estar afiliado al partido, ¿no? Entonces, creo que los dos son candidatos para... En ese asunto no hay como una simetría con Trump a propósito de su vínculo con el Partido Republicano. Sí, claro. Es decir, como por Totalmente. distintas razones y con distintas creo que peripecias cada como de uno, afuera, ¿no? para su base electoral, cada uno es un candidato ideal. Y para ese porcentaje de votos que define la elección, en este caso el más importante va a ser el hispano y el negro, que votaron muy, muy, muy por debajo de lo habitual en la última elección, va a ser determinante. Pero quiero decir, parecería como se fueron dando así las cosas, no creo que haya habido ninguna mano maquiavélica manipulando el tema, pero vamos a una elección de dos candidatos con plataformas políticas antagónicas, pero en la lógica en que está yendo el mundo, que no fue la lógica que estaba imperando en el mundo cuando salió presidente Trump, ni fue la lógica cuando perdió las elecciones primarias contra Hillary, Bernie Sanders. Es decir, el tipo de conducta electoral que uno percibe en el mundo hace que el mejor candidato demócrata, desde mi punto de vista, sería Sanders, el que tendría más chance de ganarle a Trump. Bien. Y el republicano que tendría más chance de ganarle a Sanders es Donald Trump. Perfecto. Bueno, Juan, te despido. Antes de que justamente te despida, hay una instancia judicial que te tiene a vos involucrado, ¿no es cierto? No, involucrado no, demandado por Miguel Sofía. Yo no he dicho nada porque el veredicto se va a dar a conocer mañana a las 9 de la mañana. Solamente digo, es curioso que alguien que está cumpliendo prisión en el centro de reclusión de los Escuadrones de la Muerte acuse a alguien que presentó pruebas que la justicia entendió como legítimas contra este ciudadano. Bueno, una vez que pase esa instancia... El juicio es por difamación e injuria, supuestamente haber declarado en un juzgado difamación e injuria, pero no quiero ni siquiera insinuar mi opinión sobre esta situación un poco curiosa. Veo que lo ha hecho en las redes el demandante, pero yo, por respeto al profesional que me representa, después sí, con todo gusto, pero hasta que no esté archivado el expediente no voy a hacer declaraciones. Juan, nos vemos la semana que viene, o quizás antes, cualquiera de estas noches en el velódromo, Carnaval Velódromo, ¿no? Sí, qué excelente. Estuve, 2 noches seguidas, la verdad que muy disfrutable. Yo soy muy de la murga. Termino con esto, Alejandro, porque te lo quería preguntar y no nos va a dar tiempo en el cafecito posterior. Me gustó mucho porque había las 2 noches que fui había mucha murga. El velódromo es un... Y después no fui porque estuve mucho en el interior. Pero me da la impresión, capaz que es un disparate mío. A ver. He visto alguna cosa por televisión también. Me da la impresión de que este carnaval, la dirección de las murgas han recogido la tradición histórica. Yo me quedé con esa sensación, por lo menos, de Pepino. Es decir, hay más directores de murga con frac. Uh-huh. Pepino, yo me acuerdo que andaba con un frac de verdad. Pepino de los Patos Cabreros. De los Patos Cabreros. Andaba con un frac de verdad, galera, uh-huh, de verdad y championes. Bueno, hoy la vestimenta de las murgas ha cambiado, hay mucho brillo y hay mucho más elaboración, etcétera. Pero me ha dado la sensación de que los directores de murga tienen una vestimenta cada vez más parecida a la que instauró en su época Pepino,
e incluso en el modo de dirección, es decir, con la dirección del inicio de las notas, a veces con guitarra, que antes no se utilizaba, pero después con mucha circulación y danza delante de lado a lado de la murga, delante del tablado. Claro, yo soy de la época que no existía eso de un micrófono por murguero, ¿no? Bueno, Juan, era otra época. Prestaré atención a ese detalle. Gracias, Juan, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Un abrazo grande. Juan Raúl Ferreira nos ayudó, como siempre, a poner la mañana en camino en su columna de análisis internacional. Ya volvemos con La Mañana en Camino.